Bien, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Pues sabemos que estos tiempos pues son difíciles. Queremos transmitir la palabra de Dios por medio de estos elementos que Dios ha permitido para que su palabra pues sea llegada a aquellos que de alguna u otra manera pues no podemos congregarnos por lo que está sucediendo alrededor del mundo, no nada más en México. Pero bueno, antes de continuar con lo que hemos venido transmitiendo de enseñanza en estos últimos domingos para lo que es nuestra iglesia local, que es el libro de Romanos, vamos a hacer una oración y ya después empezaremos directamente con la enseñanza. Vamos a orar, acompáñenme por favor. Ven, Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana porque tú tienes a bien que estemos aquí, Señor, dispuestos a poder transmitir tu palabra, Señor. Queremos que tú seas quien nos dirija a través de tu Santo Espíritu, que tú pongas las palabras que tú quieres en mi boca para que pues seamos edificados por medio de la misma, que tú te manifiestes poderosamente para que pues tu palabra fluya, Señor, como eso que es la palabra viva y eficaz que traspasa todos los corazones. Señor, queremos pedirte que tú seas quien nos dirija y pues que toda la honra y la gloria sean para ti, Padre. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y utilízanos también como instrumento limpio y útil en tus manos para que tus propósitos se lleven a cabo, sean cumplidos conforme a tu voluntad. Lo pedimos y suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, pues entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ya lo hemos hecho anteriormente, en un video anterior, vimos prácticamente lo que habíamos estado mencionando del libro de Romanos. Quiero hacer nada más el resumen de lo que vimos la semana anterior. Entonces hablábamos de que estamos en el versículo número 4 del primer capítulo de Romanos. Y entonces dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nos estamos refiriendo a que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y la palabra que encontramos aquí, con poder, nos refiere a un poder no que destruye, sino un poder dinámico, un poder que lleva a una acción, y eso es lo que hace Dios, llevarnos a una acción cuando Él pues, nos pone su poder. Ahora, si estamos hablando de que el Hijo de Dios, Dios mismo, estuvo entre nosotros, Dios humana, en forma corporal de su Hijo, y está en medio de nosotros, se surgiría una pregunta que era la que yo les hacía para entrar a una reflexión que nos lleve a una acción. ¿Cuál era esa pregunta? Bueno, ¿qué esperaría el ser humano que Dios hiciera mientras estaba en medio de los hombres? ¿Qué es lo que de manera general el ser humano esperaría de que Dios hiciera mientras estaba en medio de la humanidad? Y hablábamos ya de cuando menos tres respuestas a esa pregunta. La primera tenía que ver con el nacimiento virginal de Cristo Jesús, que no era un nacimiento similar, sino un nacimiento diferente, un nacimiento virginal, el cual nunca como otro se haya dado. También hablábamos de que si Dios, que es santo, no tolera el pecado, bueno, pues entonces Dios en medio de la humanidad, al estar aquí en este mundo, iba a estar también sin pecado. Y eso también ya lo vimos, ya vimos que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Y hablamos de que era pecado, hablamos de que la traducción más
o una de las traducciones que podemos encontrar de la palabra pecado es que es errar al blanco. Dios nos hace como si fuéramos, pues, tener un objetivo, un blanco, y como si fuéramos esas flechas, esas saetas que van dirigidas hacia un blanco específico, y nosotros no lo hacemos. Entonces, desobedecemos a Dios, nos lleva a pecar y tenemos la condenación eterna, que es ir al infierno. ¿Qué es el infierno? El lugar de tormento. Dice la palabra de Dios que es el lugar donde va a haber lloro y crujir de dientes. Entonces, el castigo eterno, cuando hablamos del castigo eterno, cuando hablamos del infierno, ese es el lugar de tormento que Dios ha destinado para todos aquellos que no se han arrepentido de los pecados cometidos contra Él. Entonces vimos que Cristo Jesús estuvo en medio del ser humano, en medio de esta humanidad, sin pecado. Entonces, eso ya también lo vimos. Y después hablábamos también, otra respuesta es que solamente Dios puede hacer milagros. Entonces, cuando el Hijo de Dios, Dios mismo en la forma corporal de su Hijo, estuvo en medio de la humanidad, pudo hacer milagros que solamente son atribuibles a Él. Ahora, hablamos de diferentes tipos de milagros. Hablamos de lo físico, de sanar enfermedades, como un leproso, un paralítico, a la suegra de Pedro, a un hombre que tenía mano seca, la sordera, le volvió el habla, ceguera, etc. Vimos también en la parte de lo natural que convirtió el agua en vino, que calmó una tormenta, que hizo pescas milagrosas, multiplicó peces, dio de comer a más de 5,000 personas, etc. Caminó sobre las aguas. También vimos acerca de la resurrección. Vimos de los milagros de la resurrección en la hija de Jairo, en el hijo de una viuda y en Lázaro de Betania. Ahora, seguimos entonces ya haciendo ese breve resumen. Tenemos en mente lo que estábamos hablando, y ahorita vamos a entrar de lleno a otras tres respuestas de lo que el ser humano está esperando o esperaría de Dios cuando Él estuviera caminando en este planeta Tierra. Bien, entonces, ¿cuál sería otra respuesta a lo que el ser humano esperaría de Dios? Y creo yo, pueden ustedes tener ciertas respuestas, o más bien ciertas preguntas que harían, o expectativas que tendrían, pero yo me fui básicamente a unas cuantas respuestas que creo, en mi forma de ver las cosas, que serían las más comunes o las más generales de toda la humanidad. Bien, entonces, una de las respuestas también, o lo que esperaría el ser humano, es que las palabras dichas por Jesucristo o por Dios mismo fueran las que más profundas y que tuvieran más dimensión que jamás alguien hubiese dicho en la historia, y que también nadie pudiera decirlas jamás. Ahora, ¿quién de los líderes religiosos contundentemente diría que Él es Dios? Sería una forma de analizar o responder a la pregunta de qué esperaríamos de Dios, ¿verdad?, en este planeta Tierra. Entonces, antes de ver las palabras de nuestro Salvador, vamos a analizar un poquito el contexto donde vamos a estarnos centrando. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y entonces vemos que dice, Él le ha dado a conocer. No dice que le está dando ni que le va a dar. Dice, Él le ha dado a conocer. Es decir, está hablando el verbo en pasado. Y si nos remontamos entonces al pasado, tenemos que ir a ver cómo es que el Padre se identificó a sí mismo para con los suyos, para poder entonces tener el contexto correcto y poder analizar las palabras
del Hijo. Entonces, dice Éxodo capítulo 3, versículo 2, la palabra de Dios dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Estamos hablando del momento en que Moisés está frente a la zarza que está ardiendo en fuego, y ahí se le manifiesta el ángel de Jehová, dice el versículo 2 del capítulo 3, y se le apareció el ángel de Jehová. Ahora vamos un poquito más adelante en este mismo capítulo 3 del libro del Éxodo, y en el versículo 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una pregunta que nos surge es: si vimos en un versículo anterior que era el ángel de Jehová, aquí nos está diciendo que es Dios. Entonces, ¿a quién vio? ¿A quién vio Moisés? Ahorita continuamos con eso. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando hablamos en estos pasajes, o en este pasaje, de lo que Dios está declarando, dice: yo soy el que soy, yo soy el que tiene vida por mí mismo, yo soy el que sustento todas las cosas, nadie interfiere en mi ser. Entonces, cuando hablamos del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, recordemos que el Señor Jesús existe desde antes de la fundación del mundo. Se humanó como nosotros, tomó esa forma de ser humano y tuvo su nacimiento virginal. Pero no quiere decir que no haya existido desde antes de la fundación del mundo. Eso lo encontramos en la Escritura, es una enseñanza muy clara. Ahora, ¿cómo se le manifestaba en el tiempo en que todavía no se había humanado? Pues aquí la palabra de Dios nos lo está confirmando. El ángel de Jehová es una de las formas o de las maneras para dar a conocer al Señor Jesucristo antes de haberse encarnado. Entonces, ¿a quién estaba viendo? Al ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios mismo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir viendo ahora lo que dice el Señor Jesucristo ya cuando estuvo como ser humano, y vamos a ir viendo las referencias que va haciendo de acuerdo a lo que estamos ahorita entendiendo. ¿Cómo se dio a conocer Dios para los hombres? En este caso Moisés, como el yo soy. Y entonces esto nos lleva de la mano a entender algunos de los yo soy del Señor Jesucristo. Dice Juan 3:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:58 nos dice: Jesús les dijo: de cierto te digo. Cuando lo encontramos en la palabra de Dios, esta frase, de cierto, quiere decir que no tenemos ninguna manera de poder llegar a una equivocación, porque esta afirmación es muy contundente, no nos lleva a tener ninguna sombra de duda. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo? Que Él existe desde antes de la fundación del mundo. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son algunos de los ejemplos que estamos viendo que el Señor Jesús está, con toda la autoridad que Él tiene por ser Dios mismo, afirmando su deidad. Yo soy. Nadie está por encima de mí. Él está al mismo nivel que el Padre y que el Espíritu Santo, porque la
Trinidad es totalmente completa. Ahora, ¿quién humanamente pudiera haber dicho estas palabras? Es decir, ponerse al mismo nivel del Padre. Nadie. Entonces, el Señor Jesucristo nos está declarando que, como lo vemos en la Escritura, Él y el Padre uno son. Ahora, vamos a entrar a unos versículos que quiero ahí ahondar un poquito. Dice Juan 18, 4 al 7. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? El contexto es que ya van a ir a apresarlo, lo van a ir a detener y va a empezar todo lo que nosotros conocemos como la Semana de la Pasión, que estábamos terminando de pasar en estos días. En ese contexto estamos, van y lo quieren apresar, entonces Él les declara otra vez, con toda la autoridad que Él tiene, que Él es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínense la autoridad con la que le estaba diciendo: yo soy. Ellos, como pueblo judío, por supuesto sabían que lo que le estaba diciendo era afirmando que él era Dios. Era tal el impacto de su palabra que ellos, los que lo iban a apresar, cayeron a tierra. Era tal el impacto que ellos notaron que la transmisión de ese poder de palabras los llevó a caer, al caer frente a él. Entonces, nunca ellos entendieron tal aseveración tan contundente, nunca lo entendieron. Ahora dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Entonces, esas declaraciones que él estaba haciendo nos llevan de una manera contundente a decir: nadie en la historia de la humanidad llegó a tener tanta influencia desde que estuvo presente en el mundo, en su momento que él estuvo, hasta nuestros días y a lo que vendrá. Nadie ha llevado su palabra tan contundente y tan profundamente como Cristo Jesús la llevó a cabo en su momento, en su tiempo, para su gente, y no quedó en el aspecto meramente del pueblo judío, sino la influencia empezó ahí y se empezó a transmitir a todo lo que era el reino o el imperio romano, y después continuó y continuó y continuó y continúa hasta nuestros días. Dice la palabra que seremos testigos hasta lo último de la tierra. Entonces su palabra va a seguir siendo difundida, siendo predicada y alcanzando a la gente que ni nos imaginábamos que pudiéramos tener ese acercamiento con ellas. ¿Cómo lo sabemos ahora? Pues lo estamos viendo y viviendo. Los medios digitales nos han abierto un panorama tan amplio que antes no teníamos acceso pues a llegar a pueblos muy remotos, porque pues se dificulta, ¿no? Ir ahí, el trayecto, los caminos, etcétera. Pero ahora con estos medios de los cuales somos testigos hoy, el evangelio puede llegar a mucha gente. ¿Ok? Ahora, en ningún momento podemos decir que los judíos no estaban entendiendo mal sus declaraciones, porque nunca el Señor Jesucristo les dijo: no, ustedes me están entendiendo mal. No, dice la palabra que Él hablaba como quien tiene autoridad. Entonces ellos entendían perfectamente lo que el Señor Jesucristo les estaba transmitiendo. Él y el Padre uno son. Entonces ellos se encontraban en esa situación de, por un lado, ver lo que realmente Él estaba haciendo, y por otro lado,
llegar a un punto en que todo su ser se sacudía porque sus creencias tan religiosas no los dejaban llegar a comprender la magnitud de lo que el Señor Jesús les estaba transmitiendo, es decir, contundentemente que Él era Dios, que Él era el Dios encarnado. No lo entendían. Y ahora, sus palabras son tan poderosas que aún en nuestros días siguen vigentes. ¿Por qué? Porque Él está transmitiendo a través de su palabra todo lo que el ser humano necesita para llevar a cabo esa transformación de su alma y de su espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Porque en ningún otro libro encontramos la palabra de Dios como tal, nos la ha dejado hasta nuestros días. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Lo dicho por el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice? ¿Existe Dios? ¿Me ama? ¿Se preocupa por mí? Esas son las preguntas que el ser humano en general se hace, ¿verdad? Y dice, ¿qué debo yo hacer para agradarle a Dios? ¿Cómo mira Dios mi pecado? ¿Cómo puedo yo ser perdonado? ¿A dónde iré cuando yo muera? ¿Cómo debo tratar a mis semejantes? Todas esas preguntas que el ser humano se hace encuentran la respuesta a través de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, tenemos entonces que las palabras dichas por el Señor Jesucristo llevan a cabo toda la respuesta se cumplen todos los propósitos que el Padre quiere que nosotros sepamos. ¿Okay? Ahora, siguiendo, ¿qué esperaríamos entonces que Dios hiciera mientras estaba en medio de los hombres? Otra respuesta sería que pudiera satisfacer las necesidades espirituales del ser humano. ¿Cuáles son esas necesidades espirituales del ser humano? Bueno, aquí tenemos algunas. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Hambre y sed de qué? De justicia. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué existe tanta maldad y por qué no vemos la justicia de Dios? Porque Dios es paciente para con todos, esperando que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender la magnitud de la paciencia de Dios. Pero Dios está ahí, trabajando, esperando que aquel que hizo daño, incluso nosotros mismos muchas veces, procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas, pero a veces nos quedamos con que, pues sí, lo que hice, pero no es tan grave. ¿A los ojos de quién? Sería la pregunta. ¿A los ojos míos? ¿A los ojos tuyos? ¿O a los ojos de Dios? Bien, dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, otra vez, ¿qué está necesitando espiritualmente el ser humano? La paz. ¿Qué es la paz? Pues la no alteración del alma, cual sea la situación que estamos pasando. Pongo un ejemplo. Muchas veces empezamos con ansiedades, con preocupaciones. Ciertamente lo que estamos viviendo como humanidad, no nada más como una nación o como algo local, lo estamos viendo a nivel mundial. Lo que está sucediendo en este tiempo nos lleva a hacernos muchas preguntas. ¿Qué está pasando con el hombre? Si realmente este tiempo de estar en la familia o estar en casa nos lleva a buscar a Dios o a buscar la respuesta a lo que estamos viviendo, o simplemente estamos dejando pasar que esto que está sucediendo afuera pues llegue a una conclusión, entonces seguir la vida como siempre. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tú te estás haciendo hoy? Tiene que ver el asunto con la paciencia de Dios para con nosotros, esperando que nosotros en este momento, el ser humano, voltee a ver hacia su Creador, hacia decirle, Señor, ¿qué tienes de propósito para mi vida, para mi familia? ¿Qué he dejado de hacer?
etc. Entonces, hay mucha inquietud, y cuando hay inquietud, pues no hay paz. Cuando estás en una enfermedad, estás preocupado por la enfermedad, ya sea tuya, ya sea de algún pariente, no lo sé, pero te estás preocupando y eso te lleva a no tener paz. Y entonces, ¿quién te puede dar la paz? La paz que dice Dios, dice, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios, entonces, el único que te la puede dar es Dios. ¿Ok? Bien. Dice también, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué trabajo? ¿Qué carga? Insisto, puede ser una enfermedad, puede ser un afán, puede ser pues esta preocupación en este momento, estás con esa carga que no te deja avanzar, estás agobiado, estás que simplemente no puedes hacer tu vida cotidiana por todo lo que está influyendo, lo que llevas en tu espalda, no lo puedes dejar y ahí vas, caminando, sufriendo, porque tu carga no la puedes llevar. Es comprensible, a veces las situaciones son complejas, son muy difíciles, sí, pero el escenario cambia cuando dejamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones en las manos del Creador. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros experimentemos. Una vida plena, una vida a su lado, una vida de confianza en la que Él es el principal motor de nuestra existencia. ¿Sí? Él es quien nos lleva a tener esa vida que Él quiere que nosotros disfrutemos, y a veces nosotros actuamos independientemente de Él, nos lleva a tener pues todas esas situaciones que nosotros asumimos porque o tenemos porque nuestra decisión no fue tomada en la sabiduría de Dios, sino en nuestro propio razonamiento. Ahora, dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿esto a qué nos lleva? Cuando hablamos del fruto del Espíritu es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no podemos, o más bien, ningún ser humano que no haya aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, número 1, sigue muerto en sus delitos y pecados. Número 2, no puede experimentar la paz de Dios. Número 3, no tiene el Espíritu Santo. Por tanto, si no tiene el Espíritu, no va a tener ningún fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios da en cada uno de los creyentes, en cada uno de los que hemos confiado en Él como nuestro Salvador personal? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, si estamos hablando de que Cristo Jesús, humanamente, estando en este planeta Tierra, pudiera satisfacer las necesidades espirituales de todo ser humano, ¿cómo las satisface? Pues cuando el ser humano encuentra la salvación de su alma en Cristo Jesús, puede entonces comprender lo que Él mismo como Dios nos da. Y en este caso, en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, por medio de Él nos dice que nos da el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, etc. Entonces, esas son necesidades espirituales de cada ser humano. Pregunto yo, ¿cuánto puede ser la riqueza en lo monetario que una persona pudiera tener? O que pudieras tener tú. ¿Cuánto te gustaría o cuánto te gusta que tú dices, pues yo tengo un ingreso de tanto?
tengo un ahorro de tanto, tengo propiedades que alcanzan tanto, X cantidad. Suma todo eso, ponlo en una situación de decir, ya lo cambié por moneda fraccionaria y tengo tanto en dinero constante y sonante. Yo te pregunto, ¿pudieras comprar algo de lo que Dios está diciendo aquí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. ¿Pudieras ir a una tienda y decir, véndame siquiera 1 gramo de algo de esto? Pues no, porque lo único que lo da, o el único que lo da, es Dios. En este caso, a través del Espíritu. Entonces, si no tenemos al Espíritu, si no tienes al Espíritu, pues entonces ninguna de estas cosas van a ser una realidad en tu vida. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en la paz, no hay paz para el impío. Entonces, si tú no te has puesto a cuentas con Dios, si no has experimentado de su bondad, de su amor, de su misericordia en tu vida, sigues estando muerto en tus delitos y pecados. Vamos a ir un poquito más adelante y luego hablamos más de ello. La última pregunta, más bien la última respuesta que yo tengo a esta pregunta de que qué esperaría el ser humano que Dios hiciera mientras estaba en medio de los hombres, tiene que ver con lo que este domingo celebramos o conmemoramos más bien también de lo que hizo el Señor Jesucristo estando en este planeta Tierra, es decir, que tuviera poder sobre la muerte. Hablar de la resurrección de Cristo es el tema más interesante o más importante, o de los más importantes para la historia de la cristiandad. ¿Por qué? Ahorita nos vamos a ir despacio y vamos a ver la respuesta para ello. Primero dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, está hablando el Señor Jesucristo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Otra vez nos vamos despacito. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y yo pregunto, ¿queremos una respuesta a lo que estamos viendo de Romanos 1:4? Dice, declarado Hijo de Dios con poder, o manifestado el poder de Dios en el Hijo. Aquí lo estamos viendo. Bueno, entonces, al tener nuestro Señor Jesucristo poder sobre la muerte, hemos de considerar lo siguiente. Primero, que su muerte no fue la de un suicida. Es decir, Él tenía poder para darla y volverla a tomar. ¿No? Es decir, pues, puse mi vida y ahí se quedó, me suicidé, etc. No. Su muerte no fue accidental. Su muerte fue profetizada desde antes, desde mucho tiempo antes, e incluso la forma que Él iba a morir, es decir, en una cruz. No vamos a entrar a detalle, pero sabemos que hasta que viene el Imperio Romano es cuando se instituye esa muerte en la cruz. Antes no. Si él hubiese sido muerto por las leyes judías, hubiera sido apedreado, no en una cruz. Entonces, todo eso se tuvo que llevar a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios para que él pudiera cumplir la muerte en la cruz como el Cordero sin mancha. Su muerte no fue la de un criminal. ¿Por qué? Porque nunca hubo dos testigos que se pusieran de acuerdo para testificar en su contra. De hecho, si nosotros recordamos el juicio en el cual fue él, o el juicio en el cual fue él sometido, vamos a encontrar una situación otra vez diferente. ¿Por qué diferente? Porque normalmente, ¿qué se hace en un juicio? Pues declarar a una persona que está inculpada por ciertos delitos. Dice, bueno, es que
esa persona robó, esa persona asesinó, esa persona cometió, no sé, vendía droga, etcétera, no sé. Tantas cosas que se pudieran venir a la mente de lo que hizo la persona. Y con el Señor Jesucristo no fue así. Ellos, los judíos, no lo condenaron por lo que él hizo, sino por quién era o decía ser. Qué cosa, ¿no? El argumento no fue, pues tú hiciste esto, hiciste aquello, porque ellos, los mismos judíos, sabían que no podía hacer lo que estaba haciendo, es decir, los milagros, si no estaba Dios con él. Eso lo dice o lo encontramos en el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, cuando Nicodemo está frente a él. Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, del grupo religioso más elite en ese momento dentro del judaísmo. Entonces, no fue juzgado por lo que él hizo, sino por lo que él decía que era, ¿sí? Entonces, también su juicio fue inusual. Pero no estamos viendo ahorita lo del juicio, eso ya sería otro tema y en algún momento dado también lo tocaremos. El hecho de la resurrección del Señor Jesús es el evento histórico más importante y uno de los más seguros de la historia. Otra vez, el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo es el evento histórico más importante y uno de los más seguros de la historia. Y nos vamos despacito. Juan 2:19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos entendieron que estaba hablando del templo judío, hecho a mano. Y él estaba hablando de su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, él es el templo, dice, el templo de Dios. Y dice, destruyen este cuerpo, o este templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando ellos, los judíos, acometieran contra su cuerpo, a los 3 días él iba a resucitar. A los 3 días, ¿ok? Juan 11:25 les dice el Señor, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Crees que Cristo Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees? ¿Por qué? Porque de eso depende de dónde estarás tú cuando ya no estés físicamente en este mundo. O estarás con Él, frente a Él, en su reino, en el cielo, o estarás separado de Él, condenado a vivir eternamente en el infierno, que es el lugar de tormento. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Tendrá vida eterna junto con Él, Padre y en el Espíritu Santo. ¿Dónde quieres estar tú? En la eternidad. Hemos de considerar el hecho de que nuestro Señor, o nuestro Salvador, sanara enfermos. Cuando Él sana a los enfermos, eso no nos garantiza que nuestras enfermedades van a ser sanadas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Él sana enfermos, eso no nos garantiza que nosotros vamos a ser sanados, que nunca vamos a tener enfermedades. Eso no nos lo garantiza. Ahora bien, el hecho de que Él resucitara a otras personas no nos garantiza que nosotros seamos resucitados. Nuevamente, el hecho de que Él haya resucitado a otras personas no nos garantiza que nosotros fuéramos resucitados. Sin embargo, este es el hecho más contundente, que como Él resucita, Él tiene el poder para volver a tomar su vida. Resucitar es volver a vivir. Entonces, cuando Él resucita por sí mismo, ese es el hecho contundente de decir: Dios tiene el poder
Cristo tiene el poder para dar su vida y para volverla a tomar. Y por ese poder que Él tiene, nosotros tenemos garantizada la resurrección de nuestros cuerpos. Porque Él tiene el poder para hacerlo. No hay otra prueba más contundente. ¿Él resucitó muertos? Sí. ¿Otras personas resucitaron muertos? Sí. Pero nadie que fue a la tumba, excepto Él, tiene el poder para volver a resucitar. Y ese es el poder que nos garantiza a los creyentes que vamos a ser resucitados en el día de Cristo Jesús. En el día que Él nos va a levantar, Él nos va a dar esa resurrección. Él nos va a dar la resurrección. Entonces, es una confianza plena y total de que podemos confiar plenamente en lo que Él dice y hace. Es en su misma resurrección como los primeros frutos que a los creyentes nos garantiza la vida eterna. Dice Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él está vivo, Él no se quedó en el sepulcro, Él resucitó. En 1 Corintios capítulo 15 nos dice la palabra de Dios cómo fue el orden en que Él apareció primero a sus discípulos y así sucesivamente, ¿no? A las personas que se le fue apareciendo. Pero quiero citar nada más un texto que es 1 Corintios 15:6, donde vamos a encontrar una cosa bien interesante. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. ¿A qué nos lleva esto de entender que se le apareció a 500 personas al mismo tiempo? Dice, los cuales muchos viven y otros ya duermen. ¿Se acuerdan que, se acuerdan iglesia, porque lo hemos estado viendo, que cuando estábamos hablando de los testigos oculares, ¿qué desafío hay en ese momento y en este tiempo de decir, yo lo vi con mis propios ojos? A mí nadie me lo cuenta. Ellos estaban no nada más diciendo, yo lo sé. Ellos estaban afirmando contundentemente, ustedes también lo saben. Entonces, cuando ellos están diciendo, en este pasaje el apóstol Pablo está diciendo, se les apareció 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún, o sea, pueden dar testimonio de que eso fue realidad. Y otros ya no están aquí para decirlo. Pero entonces, quiero que traslademos eso en nuestra mente, o teniéndolo en nuestra mente, veamos y analicemos lo siguiente. Si el apóstol Pablo en este momento hubiera estado diciendo una cosa que no era cierta, hubiese gente que le hubiera rebatido y le hubiera dicho, no, ¿estás equivocado? Por supuesto que sí. Una persona religiosa pues, no va a aceptar que lo que se está diciendo pues vaya en contra de su pensar, o vaya en contra de lo que él estaba viendo. Pero, aquí que estamos encontrando, que nadie pudo decir eso. O sea, todos los que estaban ahí sabían que lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era correcto. Se le apareció a 500 personas. Muchos pueden dar testimonio de que lo que estoy diciendo es cierto. Van a decir, yo lo vi. Yo lo vi. Y eso es una prueba contundente. Ahora, quiero hacer un poco de referencia a cómo es el pueblo judío y cómo era en ese tiempo. Porque no era una tribu de salvajes. No eran personas que dijeran, pues son unos ignorantes, no conocen, no saben. No. Ustedes saben, en este tiempo, que en la nación judía tiene 0% de población analfabeta, por decir algo. O tengo aquí unos datos, fíjense qué interesante. De total de los galardonados, estamos hablando de los premios Nobel, los judíos comprenden el 26% de los premios Nobel de física, el 27% de fisiología o medicina, el 41%, son porcentajes, el 41% de los galardonados de economía, el 20%
de los de química, el 12 en los de literatura y el 9 en los de paz. Son números interesantes. La nación judía desde mucho tiempo atrás era una nación y ha sido una nación culta, que tiene ellos estaban instruidos en la ley, la conocían perfectamente. Entonces, si ellos hubieran querido rebatir algo, tenían argumentos suficientes y conocían argumentos suficientes como para decir, Pablo está cerrado. Pero no. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna contundencia de decir, ni ningún argumento de decir, no, pues eso no es cierto. Estaban totalmente desarmados porque el que les estaba hablando con tal autoridad venía de parte de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora yo te pregunto, ¿qué te tapa a ti los ojos? ¿Tu religiosidad? Decir, oye, es que a mí me enseñó mi papá esto, o me enseñaron mis abuelos esto, es que la tradición de mi casa, etcétera, etcétera, no te deja ver la contundencia de los hechos. ¿Queremos algo más? Vamos a ver otro pasaje. Algunas personas también importantes en el gobierno, como gobernadores romanos, incluso en este texto que vamos a leer, que es un rey, el que está frente a Pablo, también conocieron del evento de la resurrección de Cristo. Entonces dice Hechos 26:26, está Pablo hablando precisamente de la resurrección y está hablando de la contundencia de la palabra de Dios. Y está hablando de lo que se hizo por medio de Cristo. Lo que hizo Cristo en la cruz, en su muerte, en su resurrección. ¿Y qué dice? Hechos 26:26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Fíjense qué interesante. Está desafiando a un rey y le dice, ¿sabes esto? Por supuesto que lo sabes. Creo que no lo ignoras. Dice, no se hizo ahí en un rincón como para que no estuvieras enterado. Todo el mundo lo vio en ese momento. Todas las personas que estaban en ese momento en Jerusalén lo vieron, porque acuérdense que estaban en la fiesta de la Pascua. Entonces todos los judíos llegaban a Jerusalén para las fiestas, Levítico 23. Entonces ahí estaban en las fiestas. ¿Y qué pasó? Que entonces mucha gente, cuando menos eran, algunos calculan que hasta 2 millones de personas estaban ahí. Mucha gente. Independientemente del número, mucha gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que este hecho, dice, no fue realizado ahí en un lugar que nadie se hubiera enterado, que no quedara evidencia. No. Contundentemente la historia nos lleva a decir, es el hecho histórico mayormente evidenciado por naciones, por imperio, en este caso los romanos, por reyes y por gente común. ¿Cómo sabemos nosotros que eso es verdad? Muchos dicen, no, es que la Biblia es un mito, etc. ¿Cómo sabemos que no? Pues porque en la Biblia encontramos pueblos, naciones, personajes, que si vamos a fuentes extrabíblicas, nos confirman la veracidad del hecho. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros en este momento que todo lo que hizo Cristo Jesús fue real? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué día estamos viviendo? ¿Sí? Estamos viviendo un día después de Cristo. Así se lleva a cabo o se registra la historia, antes y después de Cristo. No nos dice antes o después de Confucio, de Mahoma, etc. Ningún líder religioso. Sino antes y después de Jesucristo. Esa es la confianza que puedes tener tú que me ves a través de
este video para decir plenamente hay argumento para poner mi confianza en Cristo Jesús y no me va a defraudar. Lo que Él dijo es cierto. Y nos lleva entonces a hacer una reflexión en estos momentos. Si lo que Dios dice es veraz, si lo que Dios dice es contundente, si ya vimos a través de estos dos mensajes que la palabra de Dios nos da respuesta a que fue declarado Hijo de Dios con poder, manifestado poderosamente Hijo de Dios, porque es Dios mismo. Entonces, nos lleva a nosotros a reflexionar y a dar una respuesta a lo que Él contundentemente ya hizo, que históricamente ya está asentado. El hecho de ir a la cruz, el hecho de morir por nosotros y el hecho de la resurrección. ¿Qué respuesta le vas a dar a su pregunta? ¿Crees en esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, dice también la palabra, tendrá vida. ¿Qué vas a decirle a Dios? ¿Estarás dispuesto a obedecer su palabra, a quitarte todos tus complejos, todos tus argumentos religiosos y decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados? Yo sé que he pecado contra ti. Yo sé que si no me arrepiento de mis pecados, iré a la condenación del infierno, que es el lugar de tormento. Pero también sé ahora que Cristo fue a la cruz para morir por mis pecados, para que su sangre que derramó en la cruz sea el suficiente pago para el perdón de mis pecados. Señor, perdóname. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú con esto? ¿Le entregarás tu corazón a Dios? ¿O seguirás con tu venda religiosa, huyendo de aquí para allá sin ponerte a cuentas con Dios? Yo te invito a que en esta mañana le puedas entregar tu corazón a Dios. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos. Entonces, pero también hay una consecuencia por mi pecado. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Entonces, si yo muero en mis pecados, voy a ir al infierno. Pero Dios no quiere eso. Dios es paciente para con todos. ¿Y entonces qué hace Él? ¿Quién muere en nuestro lugar? Cristo. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a todo lo que Él estaba escrito. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Y si Él te dice que te da vida eterna, la vida eterna está en el Hijo, dice la palabra de Dios. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice Dios. ¿Quieres pasar de tu muerte espiritual a tener vida eterna? ¿Quieres pasar a disfrutar de esa provisión que Dios te da? Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Yo te invito a reconocerlo como tu Salvador personal. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias, porque a través de tu palabra he encontrado que soy pecador, y que ese pecado me lleva a la condenación del infierno. Yo no quiero estar ahí en ese lugar de tormento. Estoy arrepentido de mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame. Ahora sé que la sangre que tu Hijo Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario es suficiente pago para perdonar mis pecados.
límpiame con esa sangre, Señor. Desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, límpiame, Señor, porque todo en mí es podrido. Límpiame, por favor. Te pido perdón por mis pecados y te pido que hoy, en este día, entres a mi corazón. Que perdones mis pecados y que me des la vida eterna que tú has prometido para aquellos que te aman. Señor, perdona. Y a partir de este día, hazme la persona que tú quieres que yo sea, para que yo pueda hacer las cosas que tú quieres, Señor. Que tú en mí hagas la obra. Señor, gracias por el regalo de la salvación tan grande que tú nos das. Y gracias por perdonar mis pecados, los cuales pongo en ti, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, quien derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Amén. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y me despido con una oración para pues terminar este tiempo. Gracias, Padre, por el tiempo que tú has permitido. Gracias por el regalo tan grande de la salvación de nuestras almas. Gracias porque podemos confiar en que tu poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que nos levantará a nosotros también y estaremos en tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias por estar con nosotros porque tú lo prometiste hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, y te pedimos todo ello y te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Padre, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén.